Hola. Damas y caballeros, vamos a dar continuidad al desarrollo de esta actividad. Vamos a continuar, como habíamos anunciado anteriormente. En la mañana de hoy nos acompaña el Magíster en Dirección y Administración de Empresas, Román Alberto Builes, quien realizará la conferencia de la duda a la investigación pedagógica. Agradecemos por favor mucha atención, vamos a estar atentos y con nosotros. Muy buenos días a todos y todas. Es para mí un inmenso placer poder estar compartiendo con ustedes estos 2 días. Para nosotros los paisas, Sucre está en nuestros corazones, pues porque nos encanta Tolú, nos mantenemos en Tolú. Y sí he pasado muchas veces por Sincelejo, pero no tenía el placer de detenerme un momento a disfrutar de esta bella ciudad y mucho menos de tener un espacio de disertación de algo que nos convoca y que nos llena el corazón, como es la educación. Yo soy Román Builes, de la ciudad de Medellín. Soy licenciado en Filosofía y Pedagogía y tengo una maestría en Administración, un MBA. Yo digo que MBA es más bien más bobo que antes, uno se siente así de alguna manera. Me topé con el asunto de la administración porque siendo maestro tuve la oportunidad de ser rector de una institución educativa y pues vi la necesidad de meterme en el cuento administrativo para complementar la pasión pedagógica, porque de todas maneras hay que hacer un ejercicio administrativo y la administración es una ciencia humana. En el momento trabajo en la institución universitaria Escolme de la ciudad de Medellín. Allí soy director de la unidad de emprendimiento, porque en los avatares de la vida, además de la filosofía, la ética, la educación religiosa, que también fui profesor un tiempo de eso, la rectoría de la institución educativa, la cátedra universitaria, también tengo la bendición de ser empresario. Tengo un negocio agroindustrial con una planta que se llama moringa oleífera para alimentación humana y tengo un negocio de servicios. Entonces pues trata uno de pasar la vida medianamente distraído y disfrutándolo. Quiero hoy tomarme el atrevimiento de robarme su tiempo, de torturarlos lo que nos distancia del almuerzo, que es una esperanza para todos al fin y al cabo, con una serie de preguntitas, de sospechas, de dudas que quiero poner sobre la mesa para que las mastiquemos nosotros que somos maestros. El difunto Sócrates, alma bendita, el hombre manejaba una metodología muy eficiente, diría yo, y bastante enriquecedora para sus estudiantes, y era el asunto de la mayéutica, que está bien lejos de hacer mallas, pues, por si alguien lo duda. La mayéutica para el difunto Aristóteles, alma bendita, consistía en, a través de la pregunta, permitirle al estudiante parir el conocimiento. Es muy bonita esa imagen del parir conocimiento, entre otras cosas pues porque la difunta mamá de Sócrates, pues que también debe estar muerta, digo yo, era una partera. El trabajo de la mamá de Aristóteles era traer niños al mundo, ayudar a dar a luz. Entonces Sócrates aprendió de eso, digo yo pues, porque de alguna manera el asunto de la mayéutica tiene cierta relación con esa vaina de parir. Y él consideraba que las respuestas están en uno mismo, solo que hay que hacer las preguntas correctas. Yo considero que la pedagogía y la didáctica concretamente debe estar muy basada en el planteamiento de la mayéutica socrática, porque si algo nos enseña la experiencia a quienes somos maestros, hemos tenido la fortuna de ser maestros, es que uno no sabe, uno sospecha, uno cree, y uno lo que puede hacer es permitirle al estudiante construir un camino que él mismo transite para poder, no digamos lograr, pero sí ir acumulando
bueno, la palabra acumular no, perdón, borren ahí esa palabra, ir configurando un conocimiento que en últimas se manifiesta en unas competencias que le permiten desenvolverse en el medio, poder ser exitoso en el medio, ¿cierto? Toda esa disertación para mostrarles esta bella fotografía. Vamos a suponer que es una fotografía. Ese reclamo que mucha gente recibe, ya ni me abrazas, le dice, supongo yo, la dinosauria al otro dinosaurio. El detalle es que el dinosaurio que tiene que abrazar no tiene brazos. Pues sí tiene brazos, pero son muy pequeñitos para abarcar a la dinosauria. ¿Por qué traigo a colación esa imagen? Cortesía de Matador, el caricaturista. Porque nosotros a veces tratamos así a nuestros estudiantes. Les exigimos que abarquen un montón de cosas cuando ignoramos, a veces concienzudamente, a veces sin ser tan conscientes del asunto, que los bracitos de ellos no están listos para abarcar lo que le estamos exigiendo. Un asunto de competencias. Uno no puede pedirle a un bebé que corra como Ben Johnson, pero si uno lo acompaña y lo entrena, muy probablemente en algún momento de la vida pues pueda superar los 9 puntos no sé qué segundos de Ben Johnson por allá en unas olimpiadas. ¿Qué hacemos entonces? Y no es qué hacemos con la angustia, ay Dios mío, ¿qué vamos a hacer? No, sino qué hacemos es qué estamos haciendo en este momento. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cómo lo hemos enfocado? ¿Cómo lo entendemos? ¿Qué significa? ¿Qué le significa al otro? ¿Qué le entrega al otro que nos entrega a nosotros? Por aquello, mis queridos compañeros y compañeras, de que los maestros somos los que más aprendemos en el aula muchas veces. O sea, nuestra interacción con los estudiantes es supremamente enriquecedora. Hablemos de competencias. Yo lo que he aprendido para ser un empresario, no digamos exitoso porque estoy construyendo eso todavía, pero al menos sí desenvolver mis negocios, lo he aprendido en mis clases donde yo dizque enseño emprendimiento a los estudiantes. Porque en esa interacción con los estudiantes yo voy cayendo en cuenta de cosas en las que me estoy equivocando y en las que estoy acertando en mi ejercicio como empresario. Entonces es un aprendizaje mutuo. ¿Qué hacemos? Educamos. Nosotros decimos que educamos. Una tremenda palabra. Casi que una palabrota. No una palabra fea, pero sí una tremenda palabra. Entonces yo pongo ahí en letra pequeña una serie de preguntas. Ay, ve aquí, suena mejor. ¿Será que hay un bafle aquí? Bueno, no sé, suena mejor aquí que allá. Me oigo mejor aquí. Me voy a quedar aquí. Una serie de preguntas para generar esa duda. Y son las siguientes. Educamos. Para nosotros educar será adiestrar. Uy, hermano, ¿cómo se le ocurre a usted decir esa palabra tan espantosa? Adiestrar. Pues miren, queridos compañeros y compañeras, que nosotros efectivamente en el aula de clase eventualmente hacemos ejercicios de adiestramiento. Le decimos a los muchachos, háganme una fila. Le decimos a los muchachos, todo el mundo sentado. O sea, no nos falta sino el látigo y la silla para poder organizar la gente en el aula de clase. Adiestramos. Voy a contar una anécdota. Es más, me voy a descarar y voy a contar varias. Ahí va una. Cuando yo era profesor en el Colegio Corazonista de Medellín, yo tenía la fortuna de trabajar con los niños desde preescolar hasta 11, porque yo hacía con ellos una actividad puntual una vez al semestre, una convivencia. Estaba empezando apenas mi carrera profesional, el siglo pasado, 1997, el siglo pasado, ¿sí o no? Y entonces allá tuve una experiencia con un niño de transición en ese entonces. Y la experiencia fue la siguiente. La profesora le dijo a los niños, niños, vamos a dibujar 10 amiguitos. Entonces todos los niños empezaron a dibujar los 10 muñequitos. Y Daniel Palacio, que no lo olvido, dibujó solamente uno. Entonces la profesora fue y le llamó la atención. Danielito, ¿y los otros 9? Daniel dijo, están detrás.
Tenía toda la razón. Todo el tiempo le decían a Daniel y a sus compañeros en el colegio: me hacen una fila y que no se vea sino una cabeza. Entonces el hombre, profesor de matemática, aprendió a simplificar en ese preciso momento, ¿no? Los otros 9 están detrás. Entonces eso hace parte de un adiestramiento. El hombre entendió que detrás de uno puede caber los que sean, porque le enseñaron que no se puede ver sino una cabeza. 2. Civilizamos. ¿Qué significa la palabra civilización? La palabra civilización viene de la palabra civitas, ciudad en latín, pero la acepción de ciudad es más griega que latina, al menos la que les voy a compartir. El finado Aristóteles, también se nos murió Aristóteles, bendito sea mi Dios, esa gente no dura. Aristóteles tenía una concepción del Estado, el Estado como una totalidad. Bien, es decir, el ser humano, y eso lo heredó de Sócrates, de hecho por eso, aparentemente por eso Sócrates terminó tomando cicuta y no yéndose para Esparta. El rey de Esparta lo invitaba a llevárselo para allá y él decía: yo no me voy de Atenas, porque Atenas es mi madre y es mi ciudad. Para el griego socrático aristotélico, la pertenencia a la ciudad era fundamental para humanizarse. El ser humano como un animal político, un animal racional, un animal social, un animal político. Civilizarse es ingresar a la ciudad, es hacer parte de la ciudad, hacer parte de un colectivo. Entonces el ejercicio de civilizar al otro no es más que encasillarlo en una estructura de estado, de ciudad, etc. Por eso cuando un pueblo conquista otro pueblo, lo que hace es civilizarlo, meterlo en su propia lógica. Entonces la segunda pregunta es esa: nosotros como educadores estaremos civilizando, o sea, nuestro ejercicio consistirá única y exclusivamente en meter la gente en un sistema. Otra duda que pongo sobre la mesa. Tercera duda: informamos. El trabajo de nosotros como maestros y maestras se limita única y exclusivamente a entregar información, porque es que yo soy el que sabe y usted que está ahí sentado no sabe nada, entonces trague todo lo que le digo. Una visión también muy tradicional de la educación. Informamos. Cuarta duda: habilitamos, y no es la habilitación de fin de año que ya no existe, entre otras cosas. Habilitamos como el ejercicio de entregarle una habilidad, instalar una habilidad en nuestros estudiantes. La lectura, la escritura, las operaciones básicas, etc. Lo habilitamos para que lo hagan. Si es un man de gafas, no estoy. Formamos. Formamos es otra palabra tremenda. Porque ¿qué es formar? Formar es darle forma a algo que no lo tiene. Entonces nosotros somos una suerte de artesano que coge un espíritu chorotico que nos llega en transición y lo ponemos bonito para 11. Somos unos manipuladores de la personalidad del sujeto. Otra sospecha. Dígale que yo lo llamo enseguida. Forjamos. Forjar es la letra con sangre entra. O sea, lo organizo, lo alineo, lo enderezo. Ahí le traigo a este niño para que lo enderece, dice la mamá. Venga, yo se lo enderezo. Y el otro dice: y árbol que nace torcido no lo endereza a nadie. Entonces el niño ya está podrido, pues no hay nada que hacer con él. Forjamos. Uniformamos. Yo me declaro en todos los espacios públicos posibles como un enfermizo enemigo del uniforme. A mí me parece terrible el uniforme. El uniforme tiene una utilidad económica, si se quiere, dándole a la familia, tener que comprarle mucha ropa a los hijos, pues le compra 2 o 3 cositas de esas y con eso se defiende hasta que crezca. Pero el uniforme también tiene una amenaza, y es que matiza, disfraza, tapa, elimina la diversidad. Cuando yo fui rector de un colegio, en las afueras de Medellín, en las laderas de Medellín, la parte alta de la ciudad, que son casi siempre zonas de invasión,
de personas que son desplazados de todo el país, allá en ese barrio que se llama Bello Oriente. Tenía un colegio en el que compartía con 2.200 estudiantes en 7 cómodas jornadas, mañana, tarde, noche, sábado y 2 de domingo. Pasaba muy distraída mi vida en ese entonces. Y tenía estudiantes de todas las partes de Antioquia, de todas las regiones de Antioquia, pero también tenía personas del Tolima, tenía muchas personas de la costa, de la zona Caribe, tenía personas incluso de los llanos, del altiplano cundiboyacense, en fin, había gente de todas partes. Adicional a eso, había una comunidad negra afrodescendiente muy bien identificada, muy fortalecida y muy unificada, y había una tímida población indígena que no se dejaba notar mucho en la población estudiantil. Cuando llegaba el momento del acto cívico y estaban todos en el patio, filados, porque así nos enseñaron, y yo salía pues a dar el discurso patriótico del rector, yo veía a la gente de abajo y decía, joder madre, esto es increíble que nosotros tengamos tapado con un uniforme esta riqueza cultural y diversa que tiene esta institución educativa. La gente, por su situación económica, pues empezaban a pelear con el uniforme. Entonces no llevaban la camisa, o no llevaban el pantalón, o no llevaban la sudadera, o cualquier. Muchas gracias, hermano. No llevaban esto o aquello. Y entonces los profesores perdían, porque ahí sí, perdónenme la palabra, desde mi punto de vista, que no es más que un punto de vista, ¿cierto? Perdían su tiempo persiguiendo a los estudiantes, cuestionándoles el uniforme, y no se daban cuenta de otras situaciones vitales que estos muchachos padecían en el aula de clase y en el colegio. Cierto día llegó a mi oficina una señora con sus 2 hijos. Sus 2 hijos eran punqueros y ella que casi que los traía de la cresta pues, para depositarlos en mi oficina. Ya llegó pues allá y me dijo, vea, cierto que usted no me recibe esto en su colegio. Y por esto se entendía los hijos y como que los tiraba así como de. Entonces yo le dije, que no recibo sus hijos. ¿Y por qué no los he de recibir, señora? Véalos con esas crestas tan espantosas. Entonces yo les dije, muchachos, ustedes tienen la intención de sacarle un ojo a alguien con esa cresta. Ah, no, rector, pues ¿cómo? Yo listo, entonces no hay ningún problema. Desde que todo el mundo conserve sus ojos en la cara, no hay ningún problema. Sigan con su cresta y para el colegio a estudiar. Entraron los punqueros con su ropita negra y su crestica. Y entonces los niños de preescolar vieron ese fenómeno y empezaron a hacer las cresticas ellos también. O sea, la presencia de estos muchachos comenzó a movilizar la institución. Ve, ¿y por qué entraron? ¿Y por qué los dejaron? Y bla, bla, bla. Eso originó que en algún momento tuviéramos que hacer una revisión del manual de convivencia. Porque entonces la comunidad LGTBI, que también había varios ahí, gays, lesbianas, transexuales, todas esas vainas que uno ya no sabe, son tantos nombres, estaban ahí, tapaditos. Entonces algún día llegaron algunos de ellos a mi oficina con uniforme de niña, con la faldita. Rector, nosotros también queremos manifestarnos. Yo les dije, pues muchachos, si no me van a hacer nada, no hay ningún problema. Este también es su colegio. Manifiéstense, identifíquense. Después de que los punqueros tenían su lugar, los gays tenían su lugar, porque las lesbianas se demoraron más tiempo, pero los gays sí tenían su lugar. Apareció otra cultura, esta ya es una cultura que es muy evidente, pero también estaba ahí soterrada, los raperos. Un día me llaman a mí de la coordinación, 3 coordinadoras maravillosas que yo tenía, que nos ayudaron a organizar este cuento del colegio. Me llamaron que porque las profesoras de 10º, no soportaban 2 muchachos que según sus palabras estaban pasados de echar. ¿Han escuchado alguna vez esa expresión? Es que están pasados de echar, debían haberlo echado hace rato.
Dije, bueno, listo. Me imaginé que eran Satanás en calzoncillos, que habían acabado con medio mundo. Pues mejor dicho, que Osama Bin Laden daba clases de religión prácticamente y esos niños eran Satanás. Llegué allá y encontré el par de pelados. Con la fortuna para mí, que al fin de semana anterior yo había visto una manifestación de la comunidad de Urabá, del Urabá antioqueño, que me conmovió. Y es que la gente del Urabá tiene una canción que los identifica. Y es una canción rumbera, furrusquerita, bacana, como les gusta a ellos, a ustedes, los costeños, que es una cosa bacana. Bueno, ustedes no son costeños, bueno, Caribe. Y entonces la cantaron y se la sollaron y yo dije, qué tan bacana esa experiencia. Cuando me encuentro yo estos dos raperos allá en la coordinación, como con la cabeza de la guillotina, el verdugo con la máscara y el hacha lista, les dejo revistas en la canasta para que lean cuando les caiga la cabeza y todas esas cosas. Les dije, muchachos, ustedes son raperos, ¿cierto? Ah, sí, claro, recto, no somos raperos. Ya, muchachos, hombre, yo vi a la gente de Urabá disfrutarse mucho una canción que los identifica. Y ustedes han visto el himno del colegio, es muy bonito, tiene sus 11 estrofas y todo el cuento, pero la gente como que no se los oye, toda la gente está ahí cantando en mi colegio, que tal cosa, que bla, bla, bla. Yo quiero ver como la gente sabrosa, sintiendo su colegio. Usted no haría una canción para el colegio. A sus manes quedaron fríos. Este man no venía pues al Chano, ¿cómo hay que canción para el colegio? Y decía, muchacho, necesito una canción para el colegio, ¿la pueden sacar, sí o no? Claro, rector, de una, cuente con eso, yo listo. ¿Cuándo? El jueves. Oiga, sacaron esos muchachos un rap que francamente nos hizo llorar no poquitas veces. O sea, la forma como ellos expresaron lo que sentían por el colegio y lo que manifestaban por el colegio, una cosa terrible. Dije, muchachos, bueno, ya ustedes nos regalaron una canción, ustedes cómo se van a ir del colegio. Después de todas las cosas bonitas que ustedes dijeron, ustedes cómo se van a ir del colegio. Pónganse las pilas, dejen de volarse de clase, dejen la peleadera y estudiar. Los pelados siguieron el colegio, montaron semilleros de rap y bueno, siguió una larga historia ahí. Llegó el momento de hacer revisión del manual de convivencia y yo les confieso, fui con una intención muy clara. Hasta aquí llegó el uniforme de este colegio. Pero como el asunto es democrático, yo no podía imponer eso. Yo simplemente lo puse sobre la mesa. Dije, muchachos, esto aquí es muy diverso. Miren todas las comunidades que se han manifestado. Ahí vienen los indígenas también. Ahí vienen los de las danzas. Ahí vienen los del hip hop. Ahí vienen los de la salsa, los del vallenato. Un montón de gente que iba apareciendo ahí. ¿Cómo nos vamos a uniformar? Y todo el mundo, sí, el rector tiene razón. Claro, no hay uniforme. Cuando se para uno de los punqueros y hace la siguiente reflexión. Vea, yo tengo una cosa para decirle, muchachos. Así como conmigo hay algunos que no queremos el uniforme, hay otros que sí les gusta. Y esos también deben tener un lugar en el colegio. Y tenía toda la razón, ¿sí o no? Y entonces el man punquero con su cresta, a veces se ponía hasta tacones. Sí, en serio, era una cosa maravillosa. Dijo, yo hago una propuesta, que el uniforme sea voluntario. Nosotros dijimos, está interesante. Y así quedó. El uniforme era voluntario. Entonces, en el manual de convivencia estaba el uniforme, cómo debía llevarse. Y el estudiante tenía la libertad de decidir si iba con el uniforme o iba con ropa de calle. Eso sí, si se ponía el uniforme era tal cual decía el manual de convivencia. Eso era maravilloso, porque los muchachos tenían esa posibilidad de jugar, de ensayarse, de ponerse en escena. Y uno de los fenómenos más graciosos es que cuando tenían salidas pedagógicas, ellos se ponían de acuerdo para ir de uniforme, ellos. Eso a mí me parece que es un desarrollo interesante. Las mamás llegaban escandalizadas a mi oficina y me decían, rector, por Dios, ¿a usted no le parece muy lindas las niñas de uniforme? Pues si me parecieran muy lindas estarían en problemas porque yo estaría enfermo. Yo no vengo aquí a fijarme cómo están las niñas, yo vengo a prestar un servicio. Pero yo les hacía este cuestionamiento a las mamás. Señora, ¿usted qué prefiere? ¿Que su hija venga acá con un cinturón ancho que llama falda y un topsito y nosotros nos acercamos y le digamos, hey, vos qué es lo que querés comunicar con eso? ¿O preferís que aquí venga de uniforme
y los viernes en la noche cuando vos no la veas y nosotros tampoco, salga así y la manosee todo el mundo. Es mejor permitir un diálogo acá, académico, para que los muchachos se identifiquen y sepan que son dueños de su cuerpo y de lo que comunican. Por eso soy enemigo de los uniformes. Pero no obstante, eventualmente también en la educación uniformamos cuerpos y mentes. Cuerpos y mentes. Eso hace parte del proceso de civilización y demás. Cuestionamiento que pongo sobre la mesa. Y la última pregunta. En educación liberamos, porque esa es otra opción también. La educación debe liberar. Pablo Freire escribe constantemente al respecto y tiene unas reflexiones muy interesantes acerca de la pedagogía libertaria y liberadora, que el estudiante en el aula de clase tenga la posibilidad de emanciparse de su propia historia, apalancándose en el conocimiento. Maravilloso. Entonces hay opciones múltiples de qué es lo que hacemos con el ejercicio educativo. Listo. Yo quiero invitarlos entonces a que nos tomemos unos minuticos, aquí por supuesto, y con sus compañeros diserten acerca de qué entienden ustedes por educación. Y pasados 5 minutos, o lo que dure este bello cántico que les voy a poner, conversamos, nos cuentan a qué conclusiones llegaron y seguimos con esta charla. Les voy a poner esta cancioncita para que conversen. Es una canción que espero nos guste y que tiene que ver con el cuento de sentirnos felices con lo que hacemos. No es infantil. Denle 5 minuticos para que conversen y enseguida conversamos. Because I'm happy. Because I'm happy. Because I'm happy. Because I'm happy. Here come bad news, talking this and that. Yeah, give me all you got, don't hold back. Yeah, I should probably warn you, I'll be just fine. Yeah, your friends say you don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Because I'm happy. Because I'm happy. Because I'm happy. Happy. Bring me down, can't run. Happy. Bring me down, love's too high. Happy. Bring me down, can't run. Happy. Bring me down, happy, 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 happy,
entonces, muy bien. Bien, entonces vamos a escucharnos. ¿Quién quiere compartir con nosotros alguna de esas visiones de qué es educar? Aquí hay uno. Adelante, compañero. A manera de concepto, nosotros acá establecimos esta forma. Dice, el objeto de la educación es formar seres aptos para gobernarse a sí mismos y no ser gobernados por los demás. Esa es nuestra propuesta. Con base a lo que usted nos dijo ahora. Sí, señor, excelente. Muchas gracias. Compañero. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Carlos. Realmente en el concepto holístico que he podido estructurar en base a la conferencia que usted ha dado, parto de 3 premisas. 1. Los tiempos de aprendizaje se han quedado rezagados en el tiempo con los tiempos de enseñanza en cuanto a la actitud de los docentes. 2. Hay que conocer la realidad para transformarla. 3. Debo saber a quién educo para saber cómo proceder. Realmente partiendo desde el adiestramiento, que es de Pavlov, el conductismo, hasta un liberalismo que es la pedagogía convencional, pedagogía del siglo XXI, la mayor parte de los docentes no hemos quedado rezagados en el tiempo, que aún no le damos aplicabilidad a una pedagogía flexible, contributiva, participativa, a espacios de diálogo en donde se acepten los criterios docentes, porque yo cuestiono la educación de hoy en día y soy docente. La educación hoy en día para mí y las instituciones se han convertido en epicentro de destrucción cognitiva, en donde no se prepara al chico integralmente. ¿Dónde queda esa investigación, esa formación holística? La competencia de la palabra ethos o competence, que se define como competir para ganar algo, se ha quedado realmente aislada de los componentes que busca la educación. ¿Por qué el proceso de evaluación internacional, la prueba PISA, ha ubicado a Colombia en los últimos puestos? ¿Por qué la educación acá en Colombia no puede responder a esos criterios? Simplemente yo lo defino como algo, porque realmente nosotros no estamos educando. La escuela nosotros la estamos viendo como ese espacio de liberación en donde muchas veces no llegamos ni siquiera a formar ni a transmitir conocimiento. Simplemente definimos nuestra enseñanza como una experiencia, y no es experiencia, es repetir lo que hemos venido haciendo diferentes años, agregándole un nuevo concepto. Por ello, hoy en día, los estudios de investigación han definido que Colombia, los colombianos a nivel general, sí tenemos los conocimientos, pero no tenemos aplicabilidad porque no hemos contextualizado. Y mientras tanto la educación en Colombia no tenga un cambio radical en donde los docentes sean activos, participativos, una pedagogía horizontal, crítica, que abandone esa concepción y ese pilar en creer que el estudiante es una alcancía donde se depositan conocimientos. Cuando nosotros abandonemos esos criterios y nos preocupemos más por la formación del ser, en la parte de la afectividad, en la parte del desarrollo de habilidades, el pensamiento divergente, realmente la educación en Colombia comienza a cambiar. Muchas gracias, hermano. Maravillosa disertación. Usted me mostró la escarapela, entonces qué frito, su nombre es Milton y Carlos. Muchísimas gracias por sus aportes. Yo ya le voy a dar la palabra a usted. Yo quiero pedirles a ustedes el favor de que me den la oportunidad, igual a don Wilton que ahorita hablamos, de en el resto de esta conferencia, porque no ha terminado. Lo siento por ustedes. Haré lo posible en que no sufran demasiado, que me permitan ahondar en lo que ustedes dijeron y continuar construyendo sobre esa sospecha. Déjenme allí primero y con mucho gusto la paso. Listo. Adelante, Judith. Buenos días. Sí. Buenos días. Para mí la educación, teniendo en cuenta el lugar donde trabajo, la cultura de las personas, de la población, que es en Colombia diferente en cada lugar, donde nosotros nos desempeñamos como docentes, cada lugar es diferente, cada comunidad es diferente. Teniendo en cuenta la comunidad con la que yo trabajo, para mí lo más rico y para mí la educación se basa en compartir con mis niños y mis niñas el mayor tiempo posible, en escucharlos a ellos, porque ellos son niños y niñas que vienen a pasarla rico, porque el ambiente que viven en sus familias es tan cruel, donde hay niñas que la mamá las desprecia, y eso no se llena con formarlos o con uniformarlos, sino con compartir con ellos todo el día la alegría de leer, de escribir o construir en ellos, en sus cabecitas, cosas hermosas que le vean la otra cara a la vida, que esa felicidad,
que ellos vienen a buscar a la escuela sea una felicidad que los llene día a día y que los transforme para mañana ser mejores, mejores ciudadanos, mejores personitas, mejores criaturitas. Porque ¿qué pasa? Que lo que viven en las casas es lo que los daña como seres humanos, y por eso en Colombia hoy tenemos tanta violencia y tanta violencia. Gracias. Muchas gracias a ti, Judith, porque esas palabras que tú nos compartes llenas de sentimiento y amor por tu trabajo nos llenan de esperanza a nosotros también como maestros, porque todos los que estamos aquí y los que están en las aulas de clase, bien lo sabemos, tienen toda la intención del mundo de aportar significativamente a sus estudiantes. El contexto a veces nos pone contra las paredes, contra las cuerdas, pero aún así seguimos luchando. Escucharnos como nos estamos dando la oportunidad en este momento nos permite recordar que realmente no estamos solos y que, como decía por ahí una película, el asunto es cuestión de método, y de eso vamos a conversar un poquito. Y su nombre es Digital, no, levántemela un poquito. Emilce, muchas gracias. Adelante, ya le doy la palabra. Yo defino esta palabra educación en algo, creo que en 2 palabras: amor a lo que hacemos y compromiso de todos. Cuando amamos, todo para nosotros es igual, hay una igualdad. Y cuando nos comprometemos todos, las cosas se hacen muy bien. Gracias. Gracias a usted, muchas gracias, Emilce. Compañero, ¿tu nombre es? Javi. Escuchemos a Javi entonces. Buenos días. Definir la palabra educar es un poco complicado, ¿no? Porque en el fondo es una palabra que encierra un montón de cosas, pero si nos vamos a la finalidad de ella, ¿qué es lo que realmente debe interesar? No saber qué es educar, porque saber qué es educar, ¿qué nos traería? Pero si sabemos el significado de esa palabra, ¿para qué sirve? Eso es lo que nos debe interesar a nosotros como docentes. Si nosotros en nuestra actividad de docentes formamos personas, ni siquiera formar, yo no diría formar, creamos personas con pensamientos racionales que lleven al ser humano a ser una mejor persona cada día y a tener el concepto de racionalidad claro, eso para mí sería educar. Muchas gracias, Javid. Él nos pone sobre la mesa este asunto de que nosotros debemos impactar positivamente la sociedad con el trabajo que instalamos en el aula de clase. Muchas gracias, Javid. Su nombre, perdón. Don Gustavo, adelante. Buenos días, compañeros docentes. Vengo de la linda población Juan Pablo Bolívar. Sí, la parte educativa, nosotros como docentes estamos encasillando a los jóvenes en un ambiente que no es agradable para ellos. Los niños, nosotros le llamamos aula, pero en realidad ellos se sienten como en una jaula, encerrados. Y ese es el ambiente que nosotros debemos cambiar. Que el niño, vamos a meterle lúdica a esto. El niño se siente en el momento en que le decimos, hay hora libre, mañana no hay clase. Es una alegría, es una felicidad. Pero mañana hay clase, se entristece porque lo vamos a enjaular y nosotros debemos cambiar esa túnica que estamos haciendo. Nos hemos quedado rezagados los docentes y encasillados en esa educación tradicional en la cual nosotros no hemos variado nuestro sistema. Los invito, compañeros, a que seamos y optemos un ambiente diferente en nuestras aulas de clases. Muchas gracias. Gracias a usted, don Gustavo. Voy a dar las últimas 3 intervenciones, el compañero y la compañera, para continuar. ¿Su nombre, perdón? Joe. Don John, adelante. Desde nuestro punto de vista humanista, que nos identifica, la educación es la maestra de la vida. La maestra de la vida. Hermano, los dejo usted fritos con esa definición, pero maravillosa. Muchas gracias, don John, muy amable. ¿Su nombre? Buenos días, profe, gracias. Luis Eduardo Gómez Martínez. Adelante, don Luis. Buenos días, compañero. Vengo en representación de la institución educativa Luis Patrón Rosano de Santiago de Tolú. Como dijo el compañero, es muy amplio el concepto de educación, pero yo lo miro desde la parte de diversidad. Cuando yo llego a mi institución educativa, fui un impacto o un fenómeno social.
debido a que llegué relativamente joven, de 19 años, a trabajar allá. Cuando yo llego, mis niños como ese rechazo, porque entonces yo llego y saludo al primero de un choque. Eso fue una revolución dentro de la institución. Estoy en contra de algunos parámetros que están en la institución educativa. No hay diversidad, no podemos, yo le digo a los compañeros, ¿de qué te vale a ti de que el niño sepa la historia de Colombia o que sepa la historia de Estados Unidos? Que sepan, seamos diversos con ellos, que ellos aprendan lo que en realidad quieren. Entonces, empecé a romper algunos esquemas que habían, por lo menos desde mi área, que es la educación física, cuando la institución hacía inauguraciones de juegos intercursos por jornadas. Yo logro unificar eso, y eso es un trabajo, eso es educar, romper los esquemas que están dentro de las instituciones. Aparte a eso, le digo a los docentes, ¿por qué no pensamos acá en Sucre y en Colombia en una educación diversificada? No solamente académico como es mi institución, una institución meramente academicista, que solamente nos preocupamos por las pruebas externas, y muchos de ustedes lo tienen en sus instituciones, que se preocupan es por ciencias naturales, matemática, español y ciencias sociales, y siempre estamos por estar por encima de los estándares nacionales sin mirar la integridad de esa persona que estamos formando. Entonces, reduzcamos eso a la diversificación, porque fue lo que presentó el video que estaba el profe Happy, no recuerdo el nombre ahora. Muchísimas gracias, profe. Muchas gracias a usted, Luis, hermano, muy amable. Diversidad, un tema, por favor le pasen a la compañera, muchas gracias, un tema que vamos a seguir tratando en el resto de esta conferencia. Compañera, su nombre, por favor. Buenos días, mi nombre es Laura Padilla, vengo del Carmen de Bolívar, y bueno, simplemente el concepto de educar es formar jóvenes, niños, adolescentes, no solo en conocimientos y en conceptos, sino en valores y en principios, teniendo en cuenta primero que todo sus características, sus ritmos de aprendizaje, sus intereses, sus necesidades y, por supuesto, el contexto donde está inmerso el estudiante. Gracias. Muchísimas gracias. Y a todos los que han participado y que desean participar, por aquí hay es que muy tenaz, porque nos pasa como cuando somos profesores que todo el mundo quiere participar y dice, qué rico poder participar todos. Ustedes, señores, compañeros, me permiten dos más. Dos, una y dos, por favor. Yo sé que por aquí hay muchas más, don Milton, ahorita conversamos. Y estas dos, el compañero del fondo, qué pena. Muchas gracias, hermano, muy amable. Adelante, Gracias. doña Rabel. Bueno, para mí, educar incluye muchos conceptos. Debe ser motivante, debe ser interesante para el estudiante, debe ser inclusiva, debe partir de las necesidades, porque vienen de hogares, y yo pienso que la primera educadora ha de ser la familia, pero encontramos que esos semilleros que nos traen vienen con un terreno un poco cultivable, con malezas que tenemos que ir limpiando a medida que vamos organizándolos en las instituciones. Tuve la experiencia significativa con mis estudiantes en la institución María Inmaculada de San Marcos, de organizar un semillero con los estudiantes. Cada semilla representaba a cada uno de ellos. Les pedía que lo fueran, bueno, primeramente que escogieran la semilla, luego que la sembraran, que la abonaran, y les decía que era lo mismo que estábamos haciendo en la institución, pero que habían semillas también que se secaban por el sol y por el agua, que eran a veces tal vez las malas influencias que tenían y que ellos se dejaban arrastrar, porque cuando llovía la semilla también se la llevaba el agua y la arrastraba. Eran entonces las malas influencias, y así logré que los árboles crecieran y ellos fueron dándose cuenta de todo lo que tenían que hacer para poder cultivar esa plantica, para poder enderezarla, como dijo, sin que ellos se dieran cuenta. Entonces también ha de ser la institución inclusiva
con los estudiantes. Debe ser motivante, como dije anteriormente, y partir también de las necesidades y de los intereses de los estudiantes. Muy motivante y también muy ejemplar de parte de nosotros. Gracias. Yo le pague a usted, doña Carmen, una maravillosa experiencia y una preciosa analogía para abordar estas temáticas con las familias. La última, qué pena, les pido perdón, yo quisiera que todos pudiéramos participar, pero la última, ya enseguida hacemos otro sondeo, listo, yo le pague. Gracias. Buenos días, mi nombre es Henry Osorio y yo defino educar con una pequeña definición más bien poética. Es esculpir un diamante en bruto. Prácticamente nosotros como docentes eso es lo que hacemos, esculpimos un diamante en bruto. Es como coger una piedra y empezar a buscarle todas sus potencialidades. O sea, ayudar a descubrir sus propias potencialidades, qué les gusta, para qué somos buenos, cuál es su lugar en la sociedad. Eso es lo que hacemos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, yo considero que el proceso de educación, o sea, la educación, o sea, no estamos hablando aquí de educar, por ejemplo, o sea, yo considero que educación y educar es diferente. O sea, está dentro del proceso de la educación el proceso de educar. Entonces, considero que educación es un proceso continuo que permite la adquisición de conocimientos, aptitudes y actitudes a lo largo de nuestra vida. Porque no solamente en el aula de clases se adquiere educación. O sea, por ejemplo, una comunidad indígena que nunca ha asistido a un plantel educativo tiene su propia educación. O sea, va adquiriendo ese proceso de conocimientos en cuanto a por ejemplo, a su proceso histórico, cultural, social. Entonces, esa es educación. Ellos tienen una educación a pesar de no asistir a un plantel educativo. Muchísimas gracias, muy amable doña María Eloísa. Vamos a continuar entonces con estas disertaciones. Les voy a contar para qué nos dimos esta oportunidad de escucharnos algunos de los que estamos en este auditorio. La primera intención es que caigamos en cuenta de un asunto que es tan evidente que se nos pierde, y es que todos estamos en cierto grado insatisfechos con la forma como ha funcionado el sistema en nuestra cultura. Queremos cambiarlo y hacemos ejercicios puntuales en nuestras aulas de clase o en nuestras instituciones, pero sentimos que no nos hemos podido comunicar de una manera eficiente para transformar de fondo el sistema educativo. Lo otro, porque muchas de las cosas que acá se van a hablar ya las hemos trabajado: proyectos de aula, diseños de ambientes de aprendizaje, participación, reconocimiento de la diferencia, etcétera, etcétera. En últimas, para decirles, esta conferencia es más un conversatorio de nuestros espíritus y nuestras mentes, donde tratamos de seguir dudando juntos y a partir de ese ejercicio de duda conjunta poder construir nuevas respuestas para seguir mejorando la calidad del servicio que prestamos. Finalmente, antes de continuar, mencionar un asunto. Y yo estoy de acuerdo con doña María Eloísa que efectivamente la educación no es única responsabilidad de la escuela. Eso es un asunto evidente, la educación como proceso de socialización, de inserción en la cultura y demás, pues es, digamos, el ejercicio de vivir y una vivencia que va estructurando personalidad. Pero yo también quiero invitarlos a que piensen en lo siguiente: la salud no es un problema exclusivo de los médicos. La salud también hace parte de la forma como uno vive la vida. Ayer en el aeropuerto de Corozal me recogió un señor de 75 años manejando su taxi. Yo casi que puedo decir con mucha más salud que la que yo tengo. Lleno de vida, 75 años manejando su taxi. Y por supuesto la pregunta obligada mía era: hermano, 75 años manejando su taxi, ¿usted cómo ha hecho? Y él me dice: hermano, cuidándome, comiendo bien, haciendo ejercicio, evitando los excesos, y aquí voy. El médico no tuvo que ver con eso, él tomó la decisión. Pero si él va al médico es porque él necesita que le ayuden a salir de alguna dolencia o de alguna duda que tiene con su organismo. Nosotros somos los profesionales de la educación. El que va al aula de clase, el que va al colegio,
a veces no voluntariamente, pero va al colegio, busca que nosotros le entreguemos herramientas para seguir viviendo con calidad su vida. Entonces ahí nosotros somos muy responsables de lo que pase allí. No los únicos, pero sí somos muy importantes. Si ahí me duele la cabeza, yo me pregunto por el médico. Él no es responsable de mi dolor, pero yo confío en que él me va a ayudar a superar ese dolor, o al menos a entender que lo está originando. Entonces nosotros como profesionales de la educación tenemos que dar respuestas, tenemos que entregar cosas, porque es nuestro trabajo, ¿cierto? Una duda más. Ese ejercicio educativo en el cual hemos participado todos, como pacientes y como actores, como generadores de esa situación siendo maestros, pero también como estudiantes porque somos hijos de un sistema educativo, el mismo que replicamos a veces en el aula de clase, ese resultado no ha sido del todo positivo. Para la muestra un botón, los estudiantes copian los exámenes porque les hemos enseñado que lo importante es la nota. No hay otra explicación para copiar un examen. Un estudiante no copia un examen porque está angustiado, porque no sabe para su vida cuántos niveles tiene un átomo. No, él lo hace porque tiene que ganar el examen, para evitarse una levantada en la casa, para evitarse un señor problema, para poder salir a pasear a fin de año, qué sé yo. Porque le hemos dicho, lo más importante es que gane. Es más, muchos de nosotros hemos cometido el error en el aula de clase de decir frases como la siguiente: pastelee, pero que yo no lo vea. Pues qué clase de mensaje es ese. No solo le decimos lo más importante de la nota, sino que le decimos que tener doble moral es válido. Entonces, el sistema no nos está funcionando, algo no estamos haciendo bien, y probablemente, porque lo que estamos poniendo acá sobre la mesa son sospechas, son dudas para que mastiquemos, probablemente uno de los elementos que nos ha impedido ser más eficiente en el ejercicio educativo es que hemos centrado nuestros ojos, consciente o inconscientemente, en la nota. ¿Y por qué digo consciente o inconscientemente? Porque es también evidente que la mayoría de los maestros que en este momento participamos del sistema educativo de nuestro país, dudamos mucho de que la nota sea lo más importante, lo dudamos como sujetos, lo dudamos como personas, pero nos embalamos para comunicarle eso al estudiante, porque entonces caemos en extremos. Un extremo como este: conmigo todo el mundo gana, no se preocupen por la nota, tampoco. O extremos como este de pasamos muy bueno todo el periodo, pero al final hay que hacer la nota, como sea, muchachos. Hay que buscar un equilibrio, eso está en construcción. ¿Y dónde se construye eso? Don Milton lo decía hace unos minutos cuando estaba acá hablando en el atril, con un trabajo concienzudo y juicioso en la institución educativa para identificar el sistema institucional de evaluación, cómo se evalúa, para que los ojos del estudiante no estén solo en la nota, sino en el proceso. Sospechas. Hay una máxima que nos entrega la cultura, una máxima que debemos cumplir, y vamos a pararnos en esa máxima para tratar de entender un poco, al menos lo que yo quiero entregarles como duda. Aquí no hay soluciones, hay duda. Cuando yo era profesor de filosofía, casualmente era profesor de ética y también de religión, y entonces el coordinador académico, en su afán de montar horarios, el pobrecito no tiene la culpa, algún día me programaba en un mismo grupo la clase de religión a primera hora y la clase de filosofía a última hora. Entonces yo llegaba a primera hora, niñas, era un colegio femenino, yo también empecé a los 19, Luis, solo que era profesor de 11 de las peladas más bonitas de Medellín en el Marymount. Fue difícil, pero se logró. Se logró forjar la ética profesional ahí, fue difícil. Entonces con esas niñas que tenían escasos 2 años menos que yo, en la mañana llegaba y decía: niñas, vamos a hacer oración, Dios es lo más importante, alabado sea el Señor, bla, bla, bla. Y al final del día: bueno, niñas, Dios ha muerto, viva el superhombre. ¿Cierto? Entonces ellas decían: hey, Román, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué te creemos? Y yo: nada, no me crea nada. O sea, yo como profesor le estoy entregando cosas para que usted mastique. Román, ¿usted es filósofo? Sí, claro, yo soy filósofo. ¿Y usted cree en Dios? Claro. ¿Y cómo puede? Yo: facilito, creo en Dios y soy filósofo. O sea, uno en la vida toma decisiones. Entonces hay una máxima, y esa máxima es: educar es preservar y evolucionar la cultura. Me atrevo a plantearles que esa es una definición global de lo que es la educación. Me atrevo a plantearles.
Permítanme ese atrevimiento. Preservar y evolucionar. ¿Cómo se preserva? Lo primero es comunicarla. Escuetamente hablando, un niño que nazca hoy puede estar naciendo hasta ahora, probablemente a las 10:38 de la mañana. Ese pobre niño, sin tener la culpa de nada, ya nació atrasado 28 siglos de esta cultura. Hay que desatrasarlo. ¿Y cómo se desatrasa? Hemos creído que metiéndole conocimientos, la capital de tal cosa, la capital de tal otra, hombre con hombre, mujer con mujer, todo ese tipo de cosas, que se las aprenda de memoria, pero que no haga nada con eso. Hemos creído eso. Pero también ahorita estamos comenzando a creer que una forma de comunicar la cultura al estudiante es permitiéndole vivencia de experiencias significativas en el aula de clase y en la institución para que concluya cómo es la cultura, él. Eso es preservar. Y evolucionar. ¿Qué es evolucionar? Permitirle al estudiante que sea un sujeto crítico, que no solo asuma la cultura, sino que tenga la capacidad de proponerle a la cultura. Recuerden ustedes esas famosas 3 competencias del ICFES, de las que tanto se ha hablado. Interpretar es el primer ejercicio que hay que hacer. El acercamiento a la cultura es un acercamiento interpretativo. Yo tengo una niña de 3 años y bueno, la mayor es de 17, a mí me gusta que tengan una distancia prudencial, porque es que tener hijas es cosa muy berraca, entonces hay que darle tiempo a la una y a la otra. La mayor de 17 ya como quedó, que Dios se apiade de su alma, y estamos trabajando con la de 3. Viendo la forma como la de 3 se le enfrenta al mundo y se le acerca a la vida, uno dice, efectivamente Susana, que se llama mi hija menor, está haciendo un ejercicio interpretativo. Ella trata de entender cómo es que nos comunicamos en la casa, cómo es que se mueve el mundo. Ella ensaya y se equivoca hasta que aprende cómo manejarse. El segundo es argumentativo. La argumentación, hija, ¿por qué hiciste eso? Le estoy exigiendo que me explique. Le estoy exigiendo que arme un discurso. La educación entonces nos debe permitir eso, decirle al estudiante, hey, cuénteme por qué es que está diciendo usted lo que está diciendo. Y el tercero, proponer. Ahí está la evolución de la cultura. Que el estudiante, el ser humano, tenga la capacidad de, después de haber hecho una interpretación, una argumentación de su opinión, diga, y yo creo que además podemos hacer esto o aquello. La educación debería, me atrevo yo a poner sobre la mesa esa tentativa de definición, debería preservar y generar posibilidades evolutivas de la cultura. ¿Y cómo se traduce la evolución de la cultura? Como mejoramiento significativo de la calidad de vida del ser humano. No de una persona, sino del ser humano. Y noten ustedes que en una frase como la que acabo de decir, estamos contemplando no solo la existencia egoísta del ser humano, sino la existencia integral del ser humano. Cuando yo hablo de mejorar significativamente la calidad de vida de la persona, estoy haciendo reflexiones antropológicas, estoy haciendo reflexiones también ecológicas. Porque si el ser humano no cuida su medio, entonces está atentando contra su calidad de vida. Perdón si me hago entender. Entonces, esa es digamos, el atrevimiento que yo me estoy tomando al presentarles esa máxima. Se preserva y se evoluciona la cultura. Bueno, ¿qué significa eso? En otras palabras, que educar es un acto simbólico. ¿Cómo así que un acto simbólico? Martin Heidegger utilizaba una expresión muy bonita, perdónenme que cite filósofos, uno estudió filosofía y eso le tiene que servir a uno para algo en la vida, ¿cierto? Cuando uno está joven sirve para conquistar, vea, una maravilla. Uno se va para un café, habla de 2 o 3 filósofos, se toma una cerveza con crispeticas saladas, pero cuando uno ya está a esta edad sirve para dar conferencias, ¿cierto? Entonces, sí, es que uno tiene que ser sensato. Entonces Martin Heidegger tenía una manera muy bonita de referirse al ser humano. Él decía, el hombre es el pastor del ser. Oye, qué belleza, ¿cómo así que el pastor del ser? Heidegger traía a colación una afirmación aristotélica.
Todo el mundo mete con el pobre Aristóteles, hombre, bendito sea mi Dios. Aristóteles definió al ser humano como un animal racional. Es decir, en el mundo de los animados, nosotros nos diferenciamos porque podemos pensar de una forma compleja, construir realidades, modificar realidades, expresar realidades. Realidades, que la realidad no es más que la idea que se tiene de lo real. Una cosa es lo real y otra cosa es la realidad. La realidad está supeditada al sujeto. Lo real es una cosa inmanente. Pero eso es otro tema. Entonces Heidegger dice, o decía, el ser humano mediante el lenguaje pastorea el ser, en tanto con el lenguaje lo interpreta, lo significa, lo comunica, lo vive. El ser es la realidad, es preciosa. Entonces, en últimas, el entramado lingüístico que nosotros tenemos, las palabras que usamos, la forma como nos comunicamos, la forma como nos movemos en el mundo, es un pastoreo del ser, es la forma como nosotros construimos la realidad. Así entonces, la educación es un acto simbólico, porque está basada en el lenguaje, está basada en las palabras. El difunto Michel Foucault murió en 1984, filósofo francés. Él hablaba en un libro que tituló Las palabras y las cosas. El hombre le metió el diente a ese cuento del significado de las palabras y su relación con lo real. En últimas, el ejercicio educativo es una conversación existencial entre personas, entre sujetos, los estudiantes, el maestro y los estudiantes y la institución y la cultura. Bien, y esa dialéctica de institución, cultura, estudiantes, maestros, historias de vida, deriva en un modelo que puede ser pedagógico, puede ser didáctico, puede ser lo que sea, en últimas en una cultura institucional. ¿A qué va todo este carretazo, mis queridos amigos y amigas? Que espero haya sonado inteligente, que digan, uy, ese man, ojalá, Dios quiera. Por esto, educar es un acto simbólico, y como es un acto simbólico, es decir, es creación humana, debe intencionarse. La educación es un sistema, lo decía el doctor ahorita, un sistema que es creado por el hombre, y como es creado por el hombre puede ser comprendido y modificado por el hombre. Como educar es un acto simbólico, depende del lenguaje y de las interpretaciones que el hombre hace, debe intencionarse. ¿Y cómo se intenciona la educación? Primero, comprendiendo que es una creación humana. Segundo, comprendiendo que el vehículo para esa creación y para esa manifestación es el lenguaje. Y tercero, identificando que una institución, así no lo haya escrito, tiene una cultura organizacional, una cultura institucional. ¿Y qué es una cultura institucional? Es la manera como esa comunidad educativa soluciona sus problemas existenciales y provocados. Eso es cultura. Es decir, no es que aquí las cosas se solucionan a puños, eso es cultura. No es que aquí la cosa se soluciona dialogando, eso es cultura. No es que aquí los papás no participan, eso es cultura. No es que aquí los papás participan mucho, eso es cultura. No es que aquí la tienda la escogemos porque la tienda es un acto pedagógico, eso es cultura. No es que aquí que entra el señor de los mangos, eso es cultura. Es decir, la forma como se entienden las interacciones de las personas en el aula, perdón, en la comunidad educativa, es la cultura organizacional de esa institución. Intencionar lo que significa meterse con esos tres modelos que están ahí entre paréntesis abajo y que están así jerarquizados. El más amplio, el modelo pedagógico, el siguiente, el modelo didáctico y finalmente el modelo evaluativo. Eso hay que intencionarlo, eso hay que crearlo. Partiendo, como lo decía Carlos ahora, como lo decía don Milton esta mañana, de la lectura del contexto. O sea, esos tres modelos, como son modelos culturales, dependientes del sistema de creencias de esa organización, de esa institución, no pueden ser traídos de los cabellos de un libro. Tiene que ser la construcción de la comunidad educativa. El ejemplo que yo les ponía al comienzo de esta intervención con el asunto de los punqueros y el asunto del uniforme, habla de la construcción de un modelo, de cómo una comunidad educativa dice, hey, un momentico, ¿quién es que somos nosotros? ¿Y cómo nos entendemos? ¿Y cómo nos describimos? ¿Y cómo nos relacionamos?
Y finalmente, ¿qué acuerdos hacemos? Por eso los manuales de convivencia también son construcción de las instituciones, aunque hay muchas instituciones que pagan para que les haga el manual de convivencia. Yo ahorita les dejo los datos por si necesitan para hacerles un manual de convivencia. No, mentira, eso es lo más horrible. ¿Cómo uno va a hacer un manual de convivencia mandado por correo electrónico en un archivo zip si ni siquiera sabe en el mapa dónde queda la institución que está atendiendo? Y hay muchos casos, no hay que creer en ellos, pero que los hay. Los hay. O sea, el manual de convivencia, el sistema institucional de evaluación, el modelo pedagógico, el modelo didáctico es responsabilidad de la institución, y no porque lo diga la ley, sino porque las relaciones humanas lo hacen evidente. Vea, lo que pasa es que nosotros hicimos un modelo pedagógico en Putumayo y nos funcionó muy bien. Hombre, de Putumayo aquí no hay sino unos kilómetros, pero el ser humano es el mismo, hagámoslo aquí. No. Puede ser el colegio de la vuelta. No. Vea, muchachos, muchachas, para que haya perspectiva de género, por favor. Uno de los bonches bravos, ustedes manejan la palabra bonche aquí. Uno de los bonches bravos que hemos tenido los maestros tiene que ver con la ley 715, porque hemos dicho que la ley 715 volvió una empresa la institución. Pues, hombre, eso no está tan alejado de la realidad y me voy a explicar antes de que me tiren roca, listo. O sea, en mi ejercicio como administrador educativo comprendí que efectivamente una institución es una empresa, no porque ahí se hagan productos que se empacan y se venden a 100 pesos, sino porque hay que organizarlo, hay que estructurarlo, hay que intencionarlo, hay que administrarlo. Bien, y en ese sentido, yo tengo que diferenciar mi institución educativa de las demás instituciones educativas que tiene el municipio, por poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque es que el usuario, que es la familia, tiene derecho a escoger. Aquí en Colombia nosotros somos como medio charros, porque usted dónde es que vive, le toca allá, usted dónde es que vive, le toca allá, le toca allá, o sea, eso es como repartiendo pues en una cadena de producción corosos. Bien, no. La familia debería tener el derecho a identificar, no es que el modelo pedagógico de esta institución está enmarcado en el humanismo, y como esta familia es de corte humanista y nos interesa que los muchachos se formen con fuerza en el humanismo, vamos para allá. No, esta institución educativa enfatiza en las ciencias naturales y en las ciencias puras. El método que utilizan es evidente, entonces me voy para allá. O sea, el modelo pedagógico, didáctico y evaluativo tiene que dar cuenta de la visión que la cultura organizacional tiene. Para nosotros en Colombia, una institución educativa es una institución educativa. Y eso es gravísimo. Las únicas que le han parado bolas a eso, y no todas, pero al menos están comenzando a ponerle atención a eso, son las instituciones privadas. Pero todos nosotros somos responsables de entregar eso. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cómo lo evaluamos? Es mi promesa de valor. Si yo voy a un médico y el médico es holista, o el médico es naturista, yo sé que el man al final lo que me va a entregar son unas hierbas, unos extractos. Si yo voy a un médico que es alopático, yo sé que al final me va a llenar de agujas, ¿cierto? O sea, tengo esa claridad. Yo me pregunto, yo voy a un colegio y sé al final qué me voy a encontrar. La semana pasada yo estaba haciendo una auditoría de certificación de calidad en una institución educativa, y en la auditoría estaba revisando el proceso de gestión académica, y como yo soy un auditor bastante maluco, pues, ¿qué se va a hacer? Bendito sea mi Dios. Me fui para un salón y llamé a dos muchachos por número. Fulanito, fulanito, tan, y llamo la lista, tan, por favor me regalan un minutico. Sí señor, cómo no. Salieron los muchachos de octavo y les pregunté yo una cosa muy simple. Muchachos, ¿ustedes saben cómo los evalúan aquí? Ni idea. No tenemos la más remota idea. ¿Ustedes han perdido materias? Sí. ¿Cuántas perdió usted en el primero? 3. ¿Cuántas perdió usted? 2. ¿Sabe por qué las perdió? Sí, porque no entregué el cuaderno. Muy bien. ¿La recuperó? Sí. ¿Cómo la recuperó? Yo no sé, el man me dijo que yo había recuperado. Por supuesto que les fue muy bien en la auditoría, ¿sí o no? Pero eso obedece justamente a esto. Nosotros como instituciones no velamos porque nuestro cliente, perdónenme, es que esa es la palabra. O sea, nosotros le entregamos algo. ¿Qué le entregamos? El currículo, le entregamos la experiencia curricular. Identifique qué le estamos entregando.
Yo voy al médico y me dice, el man dice que yo tengo un problema de amigdalitis y me mandó penicilina. Me las pusieron, me dolió mucho y me quitó el dolor. Listo, despachado. Claro, pues que también es cierto, uno va a un médico y dice, ¿qué tenía? No tengo idea, me mandó un montón de cosas, me las puse y no me sirvieron. También está pasando eso, ¿cierto? Pero normalmente eso no ocurre. ¿Por qué? Porque hay claridad de cuál es el servicio que se entrega. Si usted tiene un buen modelo pedagógico, y entiéndase por buen modelo, no el más maravilloso del mundo, sino entiéndase porque obedece al contexto, porque lo construyó usted mismo, tiene un modelo didáctico que está articulado con el modelo pedagógico y un modelo evaluativo que es coherente con lo anterior, entonces los resultados van a ser distintos. ¿Oíste, hombre, Román? ¿Y qué demonios es un modelo pedagógico? Un modelo pedagógico es un conjunto de creencias, visiones, interpretaciones del quehacer pedagógico, del saber pedagógico, es decir, lo que se ha escrito en pedagogía confrontado con el contexto en el cual estoy entregando un servicio. Esa confrontación me da una conclusión y esa conclusión se traduce en un lineamiento, en una política de cómo se presta el servicio educativo en la institución. ¿Y qué es el modelo didáctico? El modelo didáctico es la carpintería del modelo pedagógico y es cómo llevo yo eso al aula de clase en términos de actividades, en términos de mecanismos pues, de trabajo en el aula de clase. En últimas, don Gustavo, en términos de ambientes de aprendizaje que yo diseño según lo que el modelo pedagógico me está planteando. ¿Y qué es el modelo evaluativo? El cómo verifico que haya sido eficiente lo anterior. Píllense el detalle, muchachos, píllense el detalle. La evaluación es para verificar la eficiencia del sistema, no la sabiduría del estudiante. Sí, muchachos, uno de los bonches que yo he tenido como administrador y como docente en muchos escenarios tiene que ver con este. Si el estudiante pierde, la mayoría de las veces es por mi culpa. Hay algunas en las que el estudiante dice, me importa un pepino y se acabó el problema, pero yo estoy convencido que no es la mayoría. Yo pongo un ejemplo. Don Milton ponía ahorita el del médico, yo pongo el del restaurante. Yo soy el chef de un restaurante. Yo cómo me voy a sentir orgulloso siendo el chef de un restaurante diciendo lo siguiente: vean, muchachos, yo hago una comida, vean, deliciosa, pero nadie se la come. Eso se queda íntegro en las mesas. Uno se puede sentir orgulloso de eso. Cuando uno como maestro dice, vea, yo soy una berraquera de profesor, mejor dicho, de filosofía, Aristóteles y yo prácticamente, y como el man se murió, ¿qué fue yo? Pero eso sí, a mí no me gana nadie. Hermano, usted puede saber mucho, viejo, pero usted menos maestro no es. Si usted es muy buen filósofo, pero no le gana a nadie, váyase a escribir librito, hermano, los publica, cobra regalías, que nadie le entienda nada, por favor, pero no sea maestro. Porque si usted es maestro, lo que busca es que el otro se coma lo que usted le está entregando, o sea, lo asimile. Entonces, una evaluación, un sistema evaluativo es para mirar la conformidad del sistema. Una duda más que pongo sobre la mesa. Una por acá y dos por allá. Una por acá y dos por allá. Muy probablemente, porque vea, cuando yo estaba en 11, el siglo pasado también, eso fue en 1991, no había pasado el cometa Halley todavía, o sí, yo no me acuerdo. Cuando yo estaba en 11, en el tercer periodo, fui un alumno modelo, perdí 7 materias. Mi mamá, yo no sé por qué no me murió, Dios es muy grande, la conservó para ver que al final yo iba a salir ganando, ¿cierto? Pero ya podía haber muerto ese mismo momento. Y el día que ahí me entregaban mi bello boletín de notas de 7 materias perdidas, que era la vergüenza institucional prácticamente, entregaban los resultados de pruebas ICFES y saqué el puntaje más alto del colegio. La rectora quedó como loca. ¿Qué pasó aquí, Román? ¿Qué pasó? Yo no sé, se equivocaron en el ICFES. Pues esas cosas pasan porque efectivamente a veces nuestros modelos evaluativos no son coherentes con los sistemas. O sea, nosotros evaluamos. ¿Cómo evalúa uno? Últimamente, ya le voy a dar la palabra, últimamente estamos pues haciendo más las cosas en el computador, la fotocopiamos y la llevamos. Pero antes, ¿cómo evaluaba uno?
Hay mucha bulla, saquen una hoja, diga un número, diga otro número, multiplíquelo por, diga un número, divídalo por tal, hágale. Entonces la evaluación era un castigo. La evaluación no puede ser un castigo. La evaluación tiene que ser la validación de un modelo. El estudiante es el usuario. Es como cuando yo me le acerco a la señora y yo soy el chef y le digo, ¿cómo le fue con el plato? Ay, delicioso, en fin, no tiene más, empáqueme un poquito. Listo, me fue bien. Caballero, ¿cómo le fue con el plato? No sé, ¿me presta el baño? Ah, bueno, ¿cierto? Entonces, préndalo por favor, validar un modelo. Eso es lo que pretende hacer la evaluación. Yo ahí concluyo. Aquí cociné muy bien y aquí estoy matando a la gente, ¿cierto? Adelante, doña Emilce, préndalo por favor. No, con fósforo no. Eso, muy bien. No. Entonces golpéelo. Aquí en Colombia todo funciona los golpes. Aló, ¿no? aló. Eso, Ya. Ya, muy bien. Trayendo a colación, profe, lo que usted acaba de decir es, nosotros de los niños desde que están en la edad de transición, los matamos con las matemáticas y los niños se creen ese cuento que todavía es en la actualidad y está pasando en la educación. Los niños dicen, ay, matemática, qué materia, qué área. ¿Por qué? Porque enseguida desde transición le estamos disfrazando algo que no es con las matemáticas. Entonces yo quisiera que usted como que nos diga un poquito algo sobre las matemáticas, porque sé que algunos maestros todavía están con este cuento. A mí me da miedo la matemática. Disculpe, yo sé que usted es matemático, de verdad, pero en todo caso, las matemáticas es algo que le está pasando a los estudiantes, que nosotros lo matamos desde transición. Muy bien, no, muchas que las gracias. matemáticas. Sí. Bueno, a mí me encanta la matemática, claro. A mí me encanta la matemática. A ver, yo no soy matemático, pero uno de mis hermanos más cercanos, madre, un martillo hidráulico, bueno. Uno de mis hermanos más cercanos, pues no es hermano de sangre, uno tiene hermanos que no son de sangre. Javier Rodríguez se llama él, debe estarme viendo en streaming. Javier, parcero, todo bien. Javier es matemático y ha sido muy, digamos, preocupado por desmitificar el coco de la matemática. Y una de las cosas que él y yo llegamos a hacer juntos en el Colegio Marymount, cuando trabajábamos con las niñas, hacíamos proyectos integrados. Y uno de esos proyectos integrados tenía que ver con que las niñas entendieran que la matemática es un lenguaje. Es un lenguaje, es un código. Y que filosofía y matemática podían trabajar juntos y podían entenderse, siendo aparentemente tan distintos, siendo dos discursos tan distintos. Eso no es la solución, pero al menos sí es una tentativa, y es, si yo en preescolar le enseño al niño que asuntos como el lenguaje, obviamente, la matemática, el inglés, los sistemas son lenguajes, seguramente el abordaje va a ser distinto, porque es que los 4 son lenguajes, estoy citando solamente 4 cosas. El que programa, aquí hay programadores obviamente, saben que para poder enfrentarse a un computador a nivel de software hay que entender su lenguaje, y para poder entender la matemática hay que entender su código, su lenguaje. Yo siempre ponía sobre la mesa una pregunta a mis estudiantes de 11, que además yo era el orientador de grupo. Decía, niñas, ¿cuántas perdieron física? ¡Fum! Un montón de gente. Y yo, ¡ay, hijo de madre! Oye, yo no entiendo, niñas, ¿ustedes cómo están aquí? ¡Ay, Román, respétenos! Yo, no, me explico, niñas, qué pena, fui muy apresurado. Yo no entiendo ustedes cómo pierden física y no las levanta un carro en la calle. ¿Sí o no? O sea, si uno está pasando sobre todo aquí me tocó allí, yo estoy en Malibú, Malibú es Maris, que se llama, Mari Plaza. Ahí en Mari Plaza pues están unas vacas muy bacanas ahí y la gente hace unas subes, la gente sale de todos lados, uno no logra entender cuál es el cruce, entonces uno ahí, ¿cierto? Eso es un examen de física. Hombre, si yo no estoy fracturado, yo soy un teso en física. Eso le decía yo a las peladas, muchachas. Ustedes son aquí llegando a atravesar la avenida del Poblado, la transversal superior que aquí hacen cuarto de milla, y están enteritas. ¿Cómo pierden física? Porque no les hemos permitido que comprendan que todas las ciencias, todas, bueno, no digo todas porque yo no soy físico nuclear, yo sí intenté hacer una bomba alguna vez, pero no tuve éxito. Vamos a decir que la mayoría de las disciplinas y de las ciencias parten de la experiencia humana, no son sacadas de un grupo extraterrestre, sino que el ser humano observó su comportamiento y dedujo
Y esa deducción la elevó a un modelo, y ese modelo terminó siendo una ciencia o una disciplina. Don Milton. Gracias, man. Mira, yo quiero compartir con ustedes, insistir de que miremos la educación como un sistema. Y esa visión sistémica permite resolver esos problemas aislados que se presentan en todo sistema. El objeto de estudio de la pedagogía es la educación, como ciencia multidisciplinar que se alimenta de la psicología, de la sociología, de la medicina, de la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese corte psicosocial que será la pedagogía es más filosófico. ¿Qué significa si la pedagogía es filosófica? Que hay que pasar de educar de la conciencia en sí para trabajar la conciencia para sí. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? Que esa sociedad que es transformada a través de ese sistema puede llegar a transformar su cultura. Y a eso ayuda a resolver las problemáticas educativas. Eso se da cuando la escuela y la familia se comuniquen de manera dialógica, de manera intersubjetiva y de manera dialéctica. O sea, que existe esa comunicación escuela-familia. Si ese matrimonio no se da, seguirá existiendo la misma problemática que nosotros estamos mirando con buenos ojos aquí. Totalmente de acuerdo, don Milton. La educación es un sistema que ojalá pues no sea el digestivo, porque ya sabemos qué pasa con lo que entra ahí. Pero es un sistema, no cabe la menor duda. Hay dos personas que van a participar acá y le pasas al compañero por favor el micrófono al terminar. Listo. Okay. Buenas para todos. Para complementar un poquito y lo que decía la seño en cuanto a las matemáticas, yo siempre he dicho que uno debe enseñar lo que sabe, ¿verdad? Sí, si yo soy docente, licenciado en español y literatura, no me gusta la matemática y me ha tocado enseñar matemática, ¿cierto? Es uno de los problemas de la educación en la actualidad y que yo veo que hay colegios que tienen 5 o 6 licenciados en ciencias sociales y a 2 cuadras está otro colegio donde no hay profesor de sociales. Y entonces ahí los profesores de matemáticas los tienen dando sociales, los profesores de informática los tienen dando educación física, porque es que esos son los profesores que están en ese colegio y ellos tienen que responder por la educación de ese colegio. Entonces, si a mí no me gusta la matemática, profe, ¿con qué amor le voy a enseñar yo matemática a mis niños? Si a mí no me gusta el inglés, ¿cómo estoy yo educando a mis niños en inglés? Entonces, ese es uno de los problemas que tiene la educación en Colombia y hay que, los secretarios de educación, o sea, darse cuenta de lo que está pasando y ver qué clases de licenciados hay en los colegios y repartirlo y que en todos los colegios los profesores que se licencian en un área porque les gusta eso, estén enseñándole a sus estudiantes eso. Y así los profesores de matemática le van a enseñar lo lindo que es la matemática a sus niños y no como me enseñaron a mí la matemática que era con la manito aquí puesta y una regla en la mano, profe, que le cogí miedo a la matemática desde niño y paradójicamente en el IFE me fue excelente en matemáticas. Esa es. Muy bien, hermano. Bastante te la dejó para cortar este man aquí, menos mal el secretario de fue. Hombre. Lo había matado en un infarto. Ahí, gracias Dale. por la oportunidad para compartir una experiencia. Yo soy especialista en matemáticas y cuando iba a hacer el primer semestre en la universidad, el profesor de cálculo, aquí mi compañero, colega, supervisor Wilson, a mucho gusto y honor, lo menciono, me dijo, primer día de clase, bueno, ahí está el cálculo apóstol, ahí hay 150 ejercicios, háganlo que de ahí voy a hacer el examen. Tenaz, ¿sí o no? En días pasados una compañera en la institución, un niño iba pasando por el salón mío y iba llorando y le pregunté, ven acá papi, ¿por qué lloras? No, porque Juanita Pérez estaba haciendo un examen de matemática, me hizo una pregunta y enseguida me echó para la casa porque yo no sé nada. ¿Cómo así? ¿Qué te dijo? Me dijo, no, me dijo que si de 12 sacaba 1, ¿cuánto quedaba? Así sencillito, mijito, con estas palabras sencillas. Yo le dije que 3. Y enseguida me dijo, te vas para tu casa. Dije, no, ven acá, vamos donde la seño. Señor, mire, este alumno póngalo en el primer puesto. Este alumno denle un regalo. Este alumno es el mejor alumno en matemáticas. ¿Cómo así, profesor, me va a decir usted eso? Usted
Usted le dijo que si de 2 se sacaba 1 y él le dijo que 3. Eso es correcto. ¿Y cómo así? Pero yo le pregunté la explicación al niño y me dijo, profe, mi papá es 1 y mi mamá es otro. Me sacaron a mí y quedamos 3. Entonces, ¿qué pasa? En las matemáticas es un lenguaje que hay que saberlo expresar con sencillez para que eso no se convierta en un terrorismo educativo dentro de los niños. Gracias. Excelente, profe, Dios le pague, muchas gracias. El asunto con la matemática, les voy a contar una anécdota breve para que veamos cómo saquen una hoja. Les voy a contar una anécdota para que identifiquemos cómo la comprensión de la matemática trasciende el cuento de hacer ejercicios y aprenderse la de Baldor. En Antioquia existió lo que se llamaba el Sindicato Antioqueño, lo han oído mencionar, que ahora se llama Grupo Empresarial Antioqueño, ¿cierto? Y uno de los grandes fundadores de esa vaina se llama Nicanor Restrepo Santamaría, un tipo maravilloso, que en el más bobo que antes quise, o sea, MBA, el man nos dictó unas clases. Y en una clase el man nos contó la siguiente anécdota. Cuando el Grupo Empresarial Antioqueño, en ese entonces Sindicato Antioqueño, tenía 70 empresas, eso era muy berraco para manejar. O sea, ¿cómo hacía el presidente para manejar 70 empresas, independientes con un gobierno corporativo propio, etcétera, etcétera? Se reunieron en la junta de accionistas y dijeron, necesitamos nombrar un presidente que nos saque este lío. ¿Y saben qué dijo Nicanor? Esto lo resuelve alguien que sepa teoría de conjuntos. ¿Cómo así que teoría de conjuntos? Viejo, tenemos 70 empresas y necesitamos organizarlas, hay que agruparlas. Teoría de conjuntos. Se fueron para la Universidad Nacional, buscaron al profesor de teoría de conjuntos y lo nombraron presidente del Grupo Empresarial Antioqueño. Hoy el Grupo Empresarial Antioqueño tiene 3 empresas de 70. Entonces la matemática va mucho más allá. Sigamos. Hay un nuevo resultado después de hacer todo ese tipo de disertaciones. ¿Cuál es ese nuevo resultado? Los estudiantes construyen método porque les hemos enseñado que lo más importante es aprender a aprender. Muy distinto al otro. Los estudiantes pastelean para poder sacar una buena nota. Acá construyen método. Recuerden, si les enseñamos a interpretar, les pedimos argumentar y les damos la oportunidad de proponer, van a terminar construyendo método, un camino que ellos van a recorrer. Recuerden ustedes que la palabra pedagogo no se refiere a un man que tenga problemas de gases, sino al que acompaña al niño a la escuela. El acompañante no es el instructor, sino el que lo acompaña. Ese es nuestro trabajo, nuestro ejercicio, nuestro reto. El niño entonces, el estudiante, niño, joven, adulto, será capaz de construir un método, porque le hemos enseñado que lo más importante es aprender a aprender. Entonces uno queda así, bueno, ve tan bonito. Cuando yo era rector tenía una profesora de biología, y esa profesora siempre, impajaritablemente, como decían los viejitos, terminaba yo una intervención, levantaba la manito al fondo, Diana, hágale, y decía lo siguiente, 2 puntos, comillas: oiga, rector, todo lo que usted dijo es muy bonito, pero ¿cómo se aplica? Cierro comillas. Así estamos. Vea qué disertación tan buena la que hemos hecho. Pero más de uno aquí debe estar pensando, bueno, pero muy bacano y todo, pero mañana son las pruebas, a ver cómo le irá a ir a la materia mía. Después me echan la culpa a mí. Pero es que claro, como estamos más lúdicos, entonces yo no les puedo enseñar nada. Es que hay que enseñarles conceptos. Ahí nos enredamos, ¿sí o no? Ahora sí, empecemos la conferencia. Así es la vida, muchachos, la vida no es fácil. Entonces voy a traer otro muerto a colación, Renato Descartes. El man está muerto, pues. Otro muerto que vamos a invocar aquí, con respeto, eso sí, porque nos jala las patas esta noche y fritos. Descartes tiene mucho que ver con el título de esta conferencia, porque recuerden que hablé de la duda a la investigación pedagógica. Renato Descartes fue justamente el que le dio una gran importancia a la duda
como camino para lograr el conocimiento. Y el viejo Descartes decía, hay que dudar absolutamente de todo, menos de una cosa, decía el difunto. Bueno, decía, no lo escribió, yo no lo conocí, no me hubiera gustado conocerlo tampoco. Descartes en las meditaciones escribe, hay una cosa, una única cosa de la que no podemos dudar, y es cogito ergo sum. Oiga, lo útil que es esa frasecita cuando uno está pelado. Uy, ¿cómo sabe idiomas? Pienso, luego existo. Pienso, luego existo. O sea, yo pienso y como pienso sé que estoy aquí. Entonces yo existo. Yo no sé si usted. Porque no tengo idea si lo que estoy viendo es una alucinación. Pero yo me siento, yo me percibo. Yo pienso y por eso existo. Desde acá para afuera comienzo a generar el conocimiento. Dice el viejo Descartes, decía, este pelado mencionaba, lo primero es que el ser humano, la persona, debe identificar lo que es evidente. ¿Qué es evidente para él? Ahí pongo pues un ejemplo. Yo creo que ese perro con esa bella sonrisa es medianamente evidente, sobre todo si uno va caminando solo y él sale detrás de uno. El que dude lo puede esperar, a ver si tiene algún tipo de experiencia de evidencia o no. O sea, identifique aquello que para usted es evidente y que es innegociable, que usted lo tiene claro, y comience a hacer con él un proceso de análisis. ¿Qué es el análisis en Descartes? O en Descartes, como dicen los franceses. Exacto. Descomponer esa realidad en los factores que lo constituyen. Y esa descomposición, sintetizarla de lo más complejo a lo más simple. Coge usted una realidad y comienza, mediante preguntas, a identificar las partes que la componen. En administración uno podría hacer ese ejemplo citando el diagrama de flujo de espina de pescado, que le permite a uno tomar una consecuencia y lo invita a uno a identificar sus causas, desde las más generales hasta las más específicas. Luego de sintetizar, comienza un proceso de enumeración. Y entiéndase por enumeración, identificar la ruta mediante la cual usted va a ir despejando cada una de las partes en las cuales usted descompuso la realidad. Todo esto con el fin, escribía Descartes, de que al final usted tenga ideas claras y distintas de las cosas. ¿Qué es una idea clara y distinta? Es clara porque para mí es evidente, y es distinta porque logro identificarla en medio de todas las cosas. Eso es una idea clara y distinta. Para lograr una idea clara y distinta, entonces tengo que hacer ese proceso, reconocer si es evidente, descomponerla, organizar esas partes y comenzar a resolver cada una de esas partes de la más pequeña a la más compleja. Bien, ¿para qué este asunto? ¿Para qué pongo esto sobre la mesa? Porque 2 diapositivas atrás quedamos así. Y es bueno, ¿y entonces qué hago yo con eso en el aula de clase? Si al fin y al cabo me toca hacer lo mismo. Entonces yo les invito a que hagamos este recorrido. Para poder resolver eso y tratar de aterrizarlo al aula de clase, identifiquemos un pretexto, ubiquémoslo en un contexto y construyamos un texto. ¿Sonó bacano, sí o no? Espero que haya quedado grabado para ponerlo de vez en cuando para arrullar a mi hija, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Bacana, bacana. Eso es lo bacano de acá. Identifico un pretexto, lo ubico en un contexto y genero un texto. Hagamos el ejercicio. ¿Qué es un pretexto? Un pretexto debe ser una realidad evidente que rompa la cotidianidad de los interesados. Cuando usted está conquistando una pelada, si es que goza pues de esa posibilidad, porque hoy en día la cosa está bastante buena, usted busca un pretexto para caerle, cualquier cosa, pues esperamos el bus y nos tocó juntos, o se le cayó algo que le ayude que se le cayera, o le conseguí el ficho, no sé, cualquier cosa, un pretexto para poder hablarle. Pero el pretexto, para que funcione, tiene una condición innegociable, y es que para los dos es importante.
No le puede pasar a uno como los locos que se encontraron. ¿Qué hora es? Es lunes. Ay, me pasé 2 cuadras. O sea, tiene que haber un interés común que permita que la atención de ambos o de los personajes que van a intervenir en ella esté capturada. El pretexto puede ser externo o puede ser interno. Ahí estamos hablando ya de asuntos pedagógicos, de realidades institucionales. Usted puede analizar una situación que a todo el mundo lo tenga conmocionado. Por ejemplo, en el 2001, el asunto de las Torres Gemelas en septiembre, eso era un tema importante para hacer análisis de geopolítica, hasta de física. La pregunta es, ¿y por qué el avión tenía que dar allá y no abajo y no arriba? Y había mucho que hacer. Y eso se le sacó jugo parejo el resto de ese año. Más, los profesores nos arregló la vida en el 2001. Deberíamos tumbar un edificio siquiera anualmente para poder desembalarnos. Había, a qué velocidad venía, todas esas vainas. Si el piloto era ruso, cómo hablaba, si era árabe, qué era el Corán. En fin, uno viene en un avión y el man que está al lado saca un Corán. Dele gracias a Dios. El pretexto se aborda con herramientas físicas y no seológicas. Me explico. Por ejemplo, una comunidad educativa tiene como pretexto que hay elecciones de nuevo alcalde. No, pongámoslo más cerquito. Hay elecciones de personero. Bien. Usted, para poder entender eso, utiliza herramientas físicas y no seológicas, como cuáles. Físicas, tarjetones, planes de gobierno no, de representación, equipo de trabajo, desempeño académico del estudiante en el colegio, desempeño convivencial, etc. Y no seológicos, usted comienza a discernir la información que le entrega ese fenómeno que quiere analizar y trae a colación conocimientos que usted ya ha adquirido en su experiencia para poder hacer un análisis de lo que está ocurriendo y finalmente entregar una propuesta. Yo quiero proponer entonces que hagamos de CPE un pretexto. ¿Y por qué es un pretexto? Porque los computadores irrumpieron en nuestras instituciones educativas. Llegaron unos computadores a la institución educativa. Y una de las cosas que CPE siempre le ha dicho a las instituciones es, ve, ¿y ustedes qué van a hacer con eso? Entonces se han implementado una serie de herramientas alrededor de esa intromisión de esos equipos a la institución, como los gestores, como las investigaciones, como estos encuentros de docentes, etcétera, etcétera. Pero nosotros como docentes tenemos una tarea y es aterrizarles ese intruso al aula de clase a los estudiantes. Si yo le regalo a mi hija de 3 años un iPad ahorita, ella lo único que va a identificar es juegos y videos. Pare de contar. Llega un computador, una tablet a un aula de clase y muy probablemente pasa eso. Es la posibilidad de actualizar Facebook, es la posibilidad de jugar preguntados o no sé qué cosa, ¿cierto? De nosotros depende que identifique que además de eso puede hacer otra cosa. Que además de eso puede hacer otra cosa. Porque tampoco, desde mi punto de vista, vuelvo y digo, estoy poniendo una serie de afirmaciones para que las discutamos y ustedes las echen en el inventario. Porque tampoco se trata de quitarle las redes sociales, porque entonces lo desenganchamos del equipo. No, déjelo ahí. Haga como muchos de ustedes lo han hecho y probablemente en las experiencias que van a mostrar esta tarde y mañana va a aparecer. Y es, hombre, les gusta mucho Facebook, abramos un grupo de esta materia y yo buena parte de la clase la paso por ahí y los pongo a participar. Yo conocí hace 2 años, el año pasado, en el Tolima, Río Sucio, Río Blanco, un río de todas maneras, en Tolima, un profesor, Fabián Yanguma se llama él, fue uno de los finalistas incluso, el man de filosofía también, que tenía un grupo en Facebook por cada uno de los grados, el de 10º, el de 11, etcétera, etcétera, y ahí pasaban las clases. Yo me metí a ese grupo, terminé interactuando con los estudiantes de él, y hasta me felicitan en el cumpleaños y todo, muy queridos. Ellos ahí hacían disertaciones muy interesantes, utilizo eso como herramienta. Eso hace parte del aterrizaje de este pretexto que se nos aparece. CPE es un pretexto para que digamos qué vamos a hacer con eso en el colegio. Viene entonces el asunto del contexto. Ya tengo el pretexto, listo, CPE y unos computadores intrusos.
El contexto obliga a no abordar nada sin una visión sistémica. Profe, llegamos a lo que nos gusta. Y entonces vamos a traer a colación más bien el sistema nervioso que el digestivo, ¿cierto? El sistema nervioso que tiene la posibilidad de crear canales de comunicación neuronal que permite que nuestro organismo funcione bien, ¿cierto? El contexto obliga a no abordar nada sin una visión sistémica. ¿Qué es visión sistémica? Perdónenme los matemáticos, si digo alguna burrada me corrigen por favor. La visión sistémica es comprender que lo que usted hace en la parte tiene una influencia en el todo. Cualquier tipo de influencia. Hay una teoría, bueno, no es teoría, yo no sé si será teoría o será una charlatanería, en fin, una vaina que llama el efecto mariposa, incluso tiene películas. Pero el efecto mariposa habla de que el aleteo de una mariposa en el Amazonas se siente en el Sahara. ¿Cómo es posible eso? Porque nuestro planeta es un sistema. Bien, lo mismo ocurre con el conocimiento. Ahí sí le voy a echar la culpa al difunto Descartes y al difunto Kant, alma bendita, de Manuelito Kant, que como decía mi profesor de Moderna, leer a Kant es tan agradable como tomarse un pocillado de babas. Es horrible, pero de manera un teso. Emmanuel Kant, mis respetos, Kantcito, todo bien. Kant y Descartes, con su duda metódica el primero, y con la teoría de la razón pura y de la razón práctica el segundo, dieron pie para que en la modernidad se parcelara el conocimiento. Y entonces nosotros creyéramos que aprendíamos mejor si por un lado cogíamos las ciencias puras y por otro lado las sociales y la metafísica. No, es que el hombre es sistémico. El ejemplo que yo ponía ahorita de las niñas que no las levanta un carro cuando cruzan la vía y que eso es física, obedece a eso, es que usted utiliza su conocimiento para poder comprender un fenómeno. Y no tiene que sacar la hoja, el transportador y la tabla de algoritmos, sino que usted reacciona con lo que tiene en su mente, con lo que usted ha logrado compilar. Eso es visión sistémica. Por eso, mis queridos amigos y amigas, están tan de moda, y enhorabuena que están tan de moda, los proyectos de aula integrados, donde usted convoca a 2 o 3 compañeros de otras áreas y asignaturas incluso, y los invita a construir un proyecto de aula para trabajar con un grupo. Yo algún día me soñé en educación de adultos un modelo, eso es un plan de estudios que funcionara por proyectos. Ustedes bien saben, los que tienen educación de adultos, que este servicio educativo se entrega a través de CLEI, ciclos lectivos especiales integrados. De entrada a uno lo invitan por ese modelo educativo de CLEI a que integre 2 grados en uno. La gente cree que entonces un semestre es un grado y otro semestre es otro grado. Primer error. Entonces, ¿cuál fue el sueño que tuve con un equipo de docentes? Hombre, los estudiantes van a entrar a educación de adultos y no van a ver materias, sino que van a trabajar proyectos. Y nos craneamos 4 núcleos problematizadores e integradores que entregaran 4 proyectos por semestre a los estudiantes. Voy a ver si recuerdo. Uno de ellos era ciencias puras y aplicadas, el otro era ciencias sociales, el otro era recreación, arte y cultura, y el otro era problemas contemporáneos. En el primero abordábamos todo lo relacionado con las ciencias puras y aplicadas, matemática, física, química, biología, etc. En el segundo abordábamos todas las humanas. En el tercero abordábamos todo lo recreativo, educación física, arte, deporte y tecnología. Y en el cuarto abordábamos los proyectos obligatorios. Los estudiantes arrojaban un proyecto cada semestre y al final ya era tarea del docente, porque el sistema educativo nos lo pide, identificar el rendimiento en cada una de las áreas. Pero la realidad que vivía el adulto era una realidad sistémica. Esas cosas se pueden construir y eso implica que uno reconozca que efectivamente el ser humano piensa con su historia. Uno dice, yo estoy en una cascada, yo me quiero clavar en el lago, ¿qué hago? Ay sí, clase de física, 10º, 9:30 de la mañana, el profesor Paquito nos dice que la velocidad, el ángulo, la caída, ¡pum!, se mató. No, el personaje llega y se para, mira el lago, calcula qué tan profundo está, qué tan alto, cuántas rocas hay, y salta y se acabó el problema. Y ahí utilizó un montón de cosas. Pensamiento sistémico, es la realidad del hombre. Es otra mentira que nos decimos,
El colegio debe incentivar el pensamiento sistémico, ¿no? Ya está. Lo que tiene que evitar es deconstruirlo. El ejercicio de la pedagogía implica en el docente una actitud crítica frente a su oficio, toda vez que el trabajo con personas conlleva el reconocimiento de la subjetividad. Esa afirmación que hay ahí es una posibilidad de enmarcar ese asunto de la lectura de contexto. Usted como docente no puede darse el lujo de aplicar un mismo discurso y un mismo método indistintamente. Hay un cuento, una anécdota que dice que si usted trajera un cirujano de 1930 y lo descargara en un quirófano y le dice, opere, el cirujano diría, no, momentico, es que yo tengo que actualizarme. Pero si usted trae a María Montessori y la descarga en un salón, empieza a dar clase. O sea, nosotros estamos llamados a actualizar constantemente nuestro saber pedagógico y traducir ese saber pedagógico en nuestra forma de entregar el servicio educativo a través de la didáctica y a verificar a través de la evaluación, reconociendo que trabajamos con sujetos, y cuando uno habla de un sujeto habla de un ser histórico, y cuando uno habla de un ser histórico habla de un ser contextual. Lo mínimo que usted debe hacer es conocer el contexto, tampoco caer en el siguiente discurso, como me pasó a mí discutir varias veces con los docentes de ese colegio que les mencioné en Medellín. No, es que usted no les puede exigir, porque es que ellos no se toman sin una aguapanela en el día. Yo les decía, con mayor razón, hermano, para que algún día en su vida dejen de tomar solo aguapanela. La única posibilidad que tienen ellos de emanciparse, lo diría Paulo Freire, es una educación de calidad que le permita competir de tú a tú con el otro y ganarse su espacio en el mundo. Nosotros a veces lo que hacemos es incentivar unas comunidades limosneras. No es que usted me tiene que dar, no señor. Nosotros tenemos que entregarle la posibilidad de que se emancipe y se haga dueño de su historia. Eso es lectura contextual. Cuando llegué al colegio, lo primero que pasó es que me llevaron 5 buses. Rector, monte por los muchachos que vamos para la Alpujarra. Yo, ¿a la Alpujarra qué? A reclamar el derecho a la educación. Yo le dije, ¿usted es que es pendejo? ¿Qué viejo? Los va a sacar de clase para irse a gritar que el derecho a la educación está aquí, déjelos ahí, hermano. Ellos eran felices saliendo a tirar roca y a recibir bolillo. No, así no es. Si usted quiere realmente ser revolucionario, construya su pensamiento y salga a competir al mundo. Pero usted no sabe eso si no hace este ejercicio de lectura de la subjetividad de los estudiantes que comparten con usted en el aula de clase. Yo le puedo decir al otro, hermano, yo sé que para usted es muy difícil, no tiene sino una aguapanela en el estómago. Hermano, pero ¿cuánto tiempo quiere usted tener solo una aguapanela en el estómago? Yo le puedo ayudar a usted a que se salga de esa posibilidad, a que se salga de esa situación. Y no es dándole plata, pero sí le digo cómo la consigo. Lo de la famosa cartelera esa, no le enseñes, no le des un pescado, enséñale a pescar. Básicamente es eso. Cuando usted sospecha de lo que hace y en consecuencia tiene una actitud crítica sobre su trabajo, usted hace que su ejercicio pedagógico sea dinámico. ¿Cómo así? Acabamos de decir que para poder lograr una buena implementación, aplicación de cualquier pensamiento, modelo, demás en una institución, en un aula de clase incluso, es necesario identificar un pretexto, es necesario identificar el contexto, y que ese contexto implica la identidad, la diferenciación del sujeto con el que usted está trabajando. Entonces hay una siguiente invitación y es: sospeche de lo que usted normalmente hace. ¿Y qué sospechar de lo que normalmente hace? Es preguntarse, ve, y lo que yo tengo diseñado como ambiente de aprendizaje ¿aplica para este grupo? Hombre, yo creo que no. Tengo actitud crítica. Yo creo que no, porque es que yo preparé esto para un grupo de Sincelejo y ahora estoy en una población ribereña. Hombre, el ser humano es el ser humano en todas partes, pero las condiciones de acceso a ciertas soluciones son diferentes en esos dos lugares. Entonces voy a revisar eso, hago dinámica mi pedagogía. Perdónenme un segundito. Les voy a pedir un favor inmenso. Yo tengo como tarea, y además porque falta ahí, torturarlos hasta las 12 del día. Levántense unos minutos de ese puesto
Y cuando esta bella voz hable. se sientan, por favor. Por favor, levántense un segundito porque todo el mundo está muriendo, yo también. El contexto apremia, el contexto lo abraza a uno, el contexto lo confronta a uno.